Hello, 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 good morning. Hola, 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 buenos días. So look, Paul continues after he says, are you taking sides? Así que mira, Pablo continúa después de decir, acaban tomando partido. He says, if so, this proves that you are living your life centered on yourselves. Dice, si es así, esto demuestra que ustedes viven su vida centrados en ustedes mismos. He talks again about being dominated by the mindset of the flesh. Vuelve a hablar de estar dominados por la mentalidad de la carne. He says, you're centered on yourselves and you're dominated by the mindset of the flesh. Dice, están centrados en ustedes mismos y están dominados por la mentalidad de la carne. Reinhard, I think Paul is wrong here. Reinhard, creo que Pablo se equivoca aquí. How can he say that I am concentrated on myself when I'm concentrated in helping the other person who is right? ¿Cómo puede decir que estoy concentrado en mí mismo cuando estoy concentrado en ayudar a la otra persona que tiene la razón? How do you know which person is right? ¿Cómo sabes qué persona tiene razón? How do you know what's in the heart of a person? ¿Cómo sabes lo que hay en el corazón de una persona? We never know. Puede que nunca lo sepas. We need to stop to judge people and situations because only Jesus knows these things. Tenemos que dejar de juzgar a las personas y a las situaciones porque solo Jesús sabe estas cosas. The truth is, if we are taking side, we make the choice to judge who is right and who is wrong. La verdad es que si tomas partido, tomamos la decisión de juzgar quién tiene razón y quién no. So that's being self-centered. Eso es ser egocéntrico. I know, I choose, I make what I want to do. Yo sé, yo elijo, yo hago lo que quiero. But you know what's the worst thing in this whole sentence that Paul says? Pero ¿sabes qué es lo peor en toda esta frase que Pablo dice? At least in my understanding. Al menos en mi entendimiento. The worst thing that I have here is look how he finishes this verse. Lo peor que veo aquí es, mira cómo termina este versículo. And you are behaving like unbelievers. Y ustedes se comportan como incrédulos. So how do we expect to reach the unbelievers with the gospel if we act like them? Entonces, ¿cómo esperamos alcanzar a los incrédulos con el evangelio si actuamos como ellos? You know, we need to be light in order to change the darkness. We can't be darkness in order to conquer the darkness. Sabes, necesitamos ser luz para cambiar a la oscuridad. No podemos ser oscuridad para conquistar a la oscuridad. I remember one day when God woke me up and told me that he's very sad for how badly his children represent him. Recuerdo un día que Dios me despertó y me dijo que está muy triste por lo mal que lo representan sus hijos. So when you take side, you're actually acting like an unbeliever. Así que cuando tomas partido, en realidad estás actuando como un incrédulo. Let's go to verse 4. Vayamos al versículo 4. For when you divide yourselves up in groups, Porque cuando se dividen en grupos, a Paul group un grupo de Pablo and the Apollos group, y un grupo de Apolos, you're acting like people without the Spirit's influence. están actuando como personas sin la influencia del Espíritu. Do you know, this statement, in my understanding, it shows the true greatness of the Apostle Paul. Saben, esta declaración, a mi entender, muestra la verdadera grandeza del apóstol Pablo. Because there was a group of people that said, I am of Paul. Porque había un grupo de personas que decían, yo soy de Pablo. So Paul could have said, hey, listen, guys, I'm the one who started this church. I'm the man of God there. Stop comparing me with other people and thinking the other people are as good as I am. Así que Pablo podría haber dicho, hey, escuchen chicos, yo soy el que comenzó esta iglesia, yo soy el hombre de Dios aquí, dejen de compararme con otras personas y de pensar que los demás son tan buenos como yo. But Paul was telling them that even to take his side was wrong. Pero Pablo les estaba diciendo que incluso ponerse de su lado estaba mal. And not only did he tell him that's wrong, he said you're now acting without the Spirit's influence. Y no solo les dijo que eso estaba mal, les dijo que ahora están actuando sin la influencia del Espíritu. We will see later why this is so important. Veremos más adelante por qué esto es tan importante. So, there in this church in Corinth, here's what you need to understand. Así que en esta iglesia de Corinto, esto es lo que necesitas entender. There were people who chose certain ministers over other ministers. Eran personas que escogieron a ciertos ministros sobre otros ministros. And that's what Paul said is something that must never happen because it's not according to the Spirit of God. Y eso es lo que Pablo dijo, es algo que nunca debe suceder porque no es de acuerdo con el Espíritu de Dios. The Holy Spirit will never do that because he knows it's all about Jesus, not about Paul and somebody else. El Espíritu Santo nunca haría eso porque él sabe que todo es acerca de Jesús, no sobre Pablo y alguien más. So Paul continues to go into verse 5 Así que Pablo continúa en el versículo 5 and he says, who is Apollos? y dice, ¿quién es realmente Apolos? Or who is Paul? ¿O quién es Pablo? Aren't they both just servants through whom you believed our message? ¿Acaso no somos ambos siervos a través de los cuales creyeron en nuestro mensaje? Now you see, Apollos and Paul, they were partners in the ministry. Ahora ves, Apolos y Pablo eran compañeros en el ministerio.
Obviously, both of them together preach the gospel there. This is what Paul is saying here. Obviamente ambos predicaban juntos el evangelio, que es lo que Pablo está diciendo aquí. But Paul made it very clear that he or Apollos, neither of them are important. Pero Pablo dejó muy claro que él o Apolos, ninguno de ellos es importante. I mean, it's really interesting. Quiero decir, es realmente interesante. He says, who is Apollos really and who is Paul? Él dice, ¿quién es Apolos realmente o quién es Pablo? And then he's saying that they are both Y servants. luego dice que ambos son siervos. Listen, Escucha, if they are both servants, si ambos son siervos, that means there has to be a master. eso significa que tiene que haber un amo. And if there is a master, Y si hay un amo, you can't take the side of the servant. You have to take the side of the master. no puedes ponerte del lado del siervo, tienes que ponerte del lado del amo. And this is the exact point that Paul is trying to make here. Y este es el punto exacto que Pablo está tratando de hacer aquí. He's trying to tell them that the moment you take side of anyone that God used, you are actually not understanding that it's all about the Lord. Está tratando de decirles que en el momento en que tomas partido por alguien que Dios usó, en realidad no estás entendiendo que todo se trata del Señor. You see, Paul never saw himself as the great, powerful apostle and man of God. Verán, Pablo nunca se vio a sí mismo como el gran y poderoso apóstol y hombre de Dios. Paul understood that he is nothing but a servant of the Most High God. Pablo entendió que él no es nada sino un siervo del Dios Altísimo. And as a servant of the Most High God, he knew he had to give account to God and not to man. Y como siervo del Dios Altísimo, él sabía que iba a dar cuentas a Dios y no al hombre. So whose side are you? Entonces, ¿de qué lado estás? When there's people in the conflict and they're trying to get you to take side, Cuando haya personas en conflicto y estén intentando que tomes partido, just tell them always very simple. solo diles que todo es muy sencillo. Actually, let me tell you what side I will take. En realidad, déjame decirte de qué lado voy a estar. I'm going to take the side of the Lord. Voy a tomar el lado del Señor. Because everybody else is nothing more than a servant, even though they're the most powerful, amazing people of God. Porque todos los demás no son más que siervos, aunque sean las personas más poderosas y asombrosas de Dios. I've seen too many church situations where people were forced to take side, and that's a sign of immaturity. He visto demasiadas situaciones en la iglesia donde la gente fue forzada a tomar partido y eso es una señal de inmadurez. Don't do that. No hagan eso. See you tomorrow. Hasta mañana.